Se conoce como la Pascua o Día de Pascua el Domingo de Resurrección. La Pascua es la celebración cristiana anual más importante, pues ese día se celebra que Jesús venció a la muerte y resucitó. Para el pueblo cristiano, el Día de la Pascua o Domingo de Resurrección significa victoria, vida eterna y salvación. Jesús venció a la muerte. Él sigue vivo. Él se levantó al tercer día y gracias a su resurrección, todos los que ponen su fe en Él reciben la salvación y pueden tener la certeza de que vivirán con Él por la eternidad. En el idioma hebreo, la palabra Pascua, Pesaj, significa salto o paso. La palabra alude directamente a la historia del origen de la Pascua que encontramos en el Antiguo Testamento. Esta nos habla sobre el momento en que la muerte pasó por alto o se saltó las viviendas de los israelitas, marcadas por la sangre del Cordero. Para nosotros, hoy, la muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio de sangre, ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados, contrario al tiempo del Antiguo Testamento. Hoy no tenemos que sacrificar corderos delante de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, hizo la obra completa por nosotros. Gracias a Él podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que celebramos el día de Pascua. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El origen de la Pascua. Encontramos la historia de la primera Pascua en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. El pueblo judío vivía esclavizado en Egipto. Dios levantó a Moisés como libertador del pueblo, pero al faraón de Egipto no le parecía buena idea dejar marchar a los israelitas, ya que eran muchos y muy buenos trabajadores. Como el faraón se resistía a liberar al pueblo judío, a pesar de la insistencia de Moisés, Dios envió 10 plagas. La 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, fue la que marcó el inicio de la celebración de la Pascua. Dios les dijo que ese mes marcaría el inicio de algo importante para el pueblo de Israel y les dio unas instrucciones. Cada familia debía tomar un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Si la familia era pequeña, lo podía compartir con otra familia. El día 14 del mes, todos debían sacrificar su animal al caer la noche. Debían asar la carne y comerla esa misma noche. La sangre del animal sacrificado la debían untar en los postes y en el dintel de la puerta. Eso distinguiría a los hogares de los israelitas que confiaban en las promesas de liberación por parte de Dios. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Y así fue la celebración de la primera Pascua. La sangre del Cordero evitó que la muerte entrara en la casa de los israelitas. El inicio de la Pascua cristiana. Los últimos días de Jesús, como hombre, sobre la tierra, fueron precisamente durante la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, o fiesta de la Pascua. En su última cena pascual, con sus discípulos, Jesús instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor, o la Santa Cena. Durante su última cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos. Cuando llegó la hora,
Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús avisó a sus discípulos de que se entregaría voluntariamente. Él moriría en la cruz por ellos y su sangre sería derramada. El sacrificio de Jesús simboliza al cordero que habían comido durante la Pascua por muchas generaciones, y su sangre, la sangre que habían untado los israelitas en los dinteles de Egipto, para que sus primogénitos no murieran. Así como la sangre del cordero pascual evitó que murieran físicamente los hijos del pueblo de Israel, la sangre de Jesucristo libra de la muerte espiritual a todos los que ponen su fe en Él y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Pero Jesús no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día. Y gracias a su resurrección, sus hijos reciben la vida eterna. Esto es lo que se celebra con la Pascua. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y nos libró de la muerte eterna. Gracias a su muerte y su resurrección, todos los que ponemos nuestra fe en Él podemos vivir con esperanza y con la certeza de la vida eterna. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos, en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hola queridos amigos del programa Tierra de Bendiciones. Bueno, tal como vimos al comienzo, estamos en la semana más trascendental del cristianismo y del mundo entero. Celebramos en estos días Semana Santa, la Pascua de Resurrección. Hemos visto en el video un poquito la historia, cómo viene la Pascua celebrándose durante siglos, cómo Jesús también celebró la Pascua con sus discípulos y justo la noche antes de ser entregado, él mismo instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor, o como dice el catolicismo, la Eucaristía. Realmente, para aquellos que creemos y que confiamos en Jesús, este es el punto clave. Si es cierto que la fecha del nacimiento era una fecha estratégica, era una fecha ya decidida, definida en el cronograma del Padre que está en los cielos, tenía que nacer en el tiempo que nació, y también estaba establecido que muriera en una cruz por la humanidad, para salvar a la humanidad, para que en lugar de sacrificios de corderos o de animales, Jesús se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Y para todos aquellos que creen, Jesucristo es el que ha cambiado la vida y cambia la vida. No solamente Jesús vino para mostrar cómo se debe vivir, para predicar el Evangelio, para enseñar que hay una manera diferente de vivir que no tiene nada que ver mucho con la religión. Es vivir la vida con el carácter de Cristo, es vivir como Cristo mandó que viviéramos, como Dios el Padre espera, según lo que tenemos aprendido en todas las Escrituras.
Dios ha buscado durante siglos una persona que tuviera su mismo corazón, su misma actitud, que fuera semejante en todo. Y que hoy nosotros, dice tanto los apóstoles en sus cartas como los evangelios, que tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús, que tiene que haber en nosotros la misma actitud que tuvo Cristo, que cuando lo escupían no respondía, que cuando lo crucificaban decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero él sabía lo que estaba haciendo. Jesús murió en una cruz para darnos la oportunidad a nosotros de ser libres de la condenación eterna, para transformar nuestras vidas y para que podamos comenzar una vida nueva, una vida diferente, distinta, si es que creemos y lo seguimos. Ahora la palabra de Dios es clara porque dice en su palabra que no solamente tenemos que creer, porque el apóstol San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Romanos, él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con todo tu corazón, primero dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que no solamente hay que tener a Jesús en la vida de cada uno como Señor, como el amo, como el Rey absoluto, como el que gobierna nuestra vida, sino que también hay que creer que Él no solamente murió, sino resucitó. En una semana de la historia pasaron muchísimas cosas. El domingo se celebraba el Domingo de Ramos, donde la gente, se recordaba, donde la gente ponía palmas y ramos de olivo en el camino para abrirle el paso al Rey que venía. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo aplaudían y lo saludaban porque se acercaba el Rey a Jerusalén. Y enseguida, durante la misma semana, todos impulsados por el odio, por la envidia, por lo que sea, aún los mismos religiosos de la época, hicieron que Jesús fuera crucificado. Estaba todo preparado, Dios lo permitió. No fueron, algunos dicen, fueron los judíos los que lo crucificaron, no fueron los judíos, no fue causa de los romanos, fue causa tuya y causa mía. Él murió por vos y por mí, en tu lugar y en mi lugar. Y es para darnos vida y transformarnos. Así que arrancamos esta Semana Santa y que deseamos de todo corazón que tengan una buena Pascua, pero miren, hace unos días atrás estuvimos en la Costanera y pudimos compartir un tiempo aquí en Campana con un artista, con un profesional, con alguien que está en los medios, que estuvo en diferentes lugares y ha llegado a ser una de las estrellas, de las figuras, y que mucha gente lo busca, lo aplaude, y él un día le tocó enfrentarse con la vida y tal vez no sabía cómo resolverla, tuvo la oportunidad de progresar, de prosperar, de tener todo lo que quisiera, pero estaba cansado y hasta llegó a punto de querer quitarse la vida porque la vida no tenía sentido. Ese es Rodrigo Tapari. Tuvimos con él en la Costanera, la pastora Teresa Salazar y la pastora Adela Gutiérrez estuvieron trabajando para traerlo y preparar todo ahí, y gracias a la municipalidad también que se dio todas las cosas para que se pudiera hacer en Costanera, y fue una tarde, una noche especial. Desde la tarde los jóvenes estuvieron haciendo música, pero también en la noche vino Rodrigo y escuchamos su testimonio, y queremos compartir con ustedes un poco el testimonio de Rodrigo, que fue tremendo, impactante, porque ese Jesús que murió en la cruz no solamente vino para salvarte y para salvarnos y para que recordemos esta fecha, sino que vino para transformar nuestra vida, como Rodrigo lo dijo. Miremos y escuchemos y prestemos atención, porque si él pudo cambiar, su matrimonio pudo ser restaurado, vos podés ser el próximo. Si crees, con él todo es posible. Aprovechemos este tiempo. Dios te bendiga. Así que acá estamos, llegamos. Acá estamos ordenando un poquito el piano, pero exitoso. Veían una persona que ya tenía todo lo que había soñado, y literalmente eso pasaba en mi vida. Yo ya había logrado grabar un montón de discos, tenía premios, había visitado un montón de escenarios, estuve en el Festival de Viña del Mar, un montón de cosas que quizás para un artista o para lo que uno sueña, ya sea cualquiera de sus metas,
yo había logrado lo que en realidad quería tener, o quizás había llegado a esa meta en la que soñaba siempre. Pero lamentablemente, en un momento de mi vida, yo estaba un poco triste y angustiado, ¿no? Porque cantaba y me quedaba difónico, había muchas situaciones en las que no podía llevar adelante mi trabajo, y una persona se acercó y me dijo: mira, tomate esta tapita de whisky, que con esto vas a calentar tu voz. Eso comenzó con una tapita de whisky un día, y lamentablemente con el paso del tiempo se transformó en una adicción y me hice dependiente del alcohol, al punto tal que yo no quería subir a un escenario si no tenía las botellas de whisky necesarias antes de subir. Y eso no solamente se transformó en una adicción, sino que empezó a destruir mi persona. A la vez empecé a ser una persona súper infiel y no me importaba absolutamente más nada que tomar y buscar la manera de mentir o de engañar a mi esposa, con la cual ya llevo más de 23 años en conjunto con ella. Quiero decirte algo. Yo busqué, a través de todo lo que te cuento y muchas cosas más, tener paz o tener alegría o buscar esa felicidad que muchos quizás tenemos como meta, pero a veces nos cuesta alcanzar. Nada de lo que yo logré me dio esa felicidad o esa paz. Por eso cuando pasa el tiempo, yo trato de divisar y digo: hay un Rodrigo Tapari, que es este Rodrigo Tapari que ven hoy, que no necesito más que tener a Dios en mi corazón. Y hay un Rodrigo Tapari que buscaba su felicidad, que buscaba lograr sus objetivos, que logró sus objetivos, pero que no era feliz. Entonces yo puedo divisar un Rodrigo que tenía todo y que no era feliz, y un Rodrigo Tapari hoy que deja primeramente a Dios. ¿Y cuál es la diferencia que yo encuentro en esta felicidad de hoy y en la búsqueda de mi felicidad en aquel momento? La única diferencia que encuentro es que hoy tengo a Cristo en mi corazón. No encuentro otra diferencia, porque soy la misma persona, porque el talento que Dios me dio lo tuve siempre, porque siempre tuve la suerte o la bendición de poder trabajar de lo que amo, porque siempre tuve un montón de cosas que gracias a Dios las pude tener de muy chico. Pero la única diferencia que yo encuentro es que teniendo a Cristo en mi corazón, empecé a ver las cosas totalmente de otra manera. Empecé a valorar lo simple, empecé a valorar aquello que cuando quizás nos enfocamos tanto en el éxito laboral o en el éxito de qué pasa, cómo me ven los otros, cómo me ven, qué van a decir de mí. Y a veces nos frustra esto, ¿no? Porque queremos alcanzar objetivos, pero cuando llegamos a alcanzar ese objetivo igual nos sentimos vacíos. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo me compraba un auto 0 kilómetro y lo usaba 2 o 3 meses, y la felicidad de ese momento de haber tenido ese vehículo se me iba fácilmente. Y necesitaba comprar otro a los meses y cambiarlo para volver a sentirme feliz. Y así me pasaba con un montón de cosas. Y con el tiempo, como les digo, yo empecé a mirar cómo yo siento hoy, cómo veo hoy, cómo vivo hoy, en donde puedo disfrutar de un montón de cosas simples y no necesito ni comprar un vehículo, ni comprar una casa, ni tener dinero en el banco. Simplemente con lo que ya Dios me da, empezar a disfrutarlo, ¿no? Esa es la diferencia que yo encuentro. Pero no hubiese sido posible si yo no hubiese tenido un momento de quiebre. Y creo que a todos nos llega ese momento de quiebre. Ese momento en donde sentís que ya tus fuerzas no dan para más, que ya perdiste el control de tu vida. Sentís que sos una persona que no importa lo que hagas a los demás, nunca vas a saciar su necesidad. Empezás a darte cuenta de que lo que los demás ven de vos es que si vos en realidad no estás, pasarías desapercibido. Y yo me sentía así, en un momento sentía que lo que ya había alcanzado no me llenaba, y empecé en mi cabeza, ¿no? Empezaron pensamientos de suicidio. Tal es así que yo tuve 2 intentos de suicidio porque sentía que era la forma de solucionar las cosas. Quiero decirte hoy algo: si sos una de esas personas que tiene
esos pensamientos en la cabeza. Si sos esa persona que se da cuenta o piensa de que todo lo que lograste hasta ahora no te va a alcanzar para ser feliz. Si sos esa persona que piensa que estás transitando esta enfermedad que tenés y que es mejor que te mueras, yo quiero decirte algo, todos esos pensamientos no vienen de Dios. Esos son pensamientos que vienen del enemigo y que lo que quieren es destruir tu alma, robar todo lo que hayas logrado hasta el día de hoy y matarte. A eso viene el enemigo, a engañarnos de que no servimos para nada, de que todo lo que logremos no va a servir para nada y que nunca vamos a ser felices y que lo mejor que podemos hacer es morirnos. Pero yo quiero decirte esta noche, no sé cuáles son tus expectativas, no sé a qué viniste, pero te lo dice una persona que logró todos sus objetivos y no era feliz. Llegó a esa cima que todos queremos llegar y no era feliz. Yo quiero decirte en esta noche, no sé cuál es tu objetivo, no sé por lo que estás pasando, no sé cuál es tu realidad, pero si viniste en busca de llenarte de Dios, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Te lo digo yo, que no logré en ningún lado, con nada, absolutamente con nada, tener la paz y la felicidad que Dios me dio. Por eso yo te incentivo en esta noche a que puedas confiar en Dios, a que puedas aceptarlo como tu único Salvador, como tu único Señor, como tu único camino. Porque hay algo que también es importante. Dios no viene a juzgar a nadie acá. Nosotros tampoco. Nosotros simplemente somos un pequeño puente para contarte, mira, Dios hizo esto con mi vida, también lo puede hacer con vos. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Realmente cuando vemos una persona como Rodrigo Tapari, un artista que ha estado en varios escenarios y que sigue estando y lo siguen ubicando y lo siguen llamando aún para festivales, para tantas cosas, realmente para nosotros es una alegría que haya estado con nosotros en Campana dando testimonio y que, como decíamos al principio, si él pudo salir adelante, el Jesús que murió y resucitó puede sacarte a vos también. Quisiera dar un pequeño mensaje para esta semana de Pascua, esta Semana Santa, esta semana donde pasaron tantas cosas, donde Jesús llegó, no solamente lo recibieron con aplausos y gritaban Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y tiraban sus mantos, palmas y ramas de olivo en el camino. Después le tocó sufrir, estuvo con sus discípulos en agonía, tal vez en la hora más triste de su vida, pidiéndole al Padre que si fuera posible pasara de él ese momento, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Aceptó pagar por vos y por mí. Y el día ese que expiró y que entregó su espíritu, hubo una conmoción en la tierra. Se oscureció, algunos dicen que era un eclipse, se oscureció por varias horas. Hubo terremotos. El centurión que estuvo a cargo de la crucifixión dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. La gente se lamentaba y lloraba. Y después un discípulo como José de Arimatea, que tenía cierto poder, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo, así que lo envolvieron en una sábana, lo llevaron a una tumba, pero al tercer día Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos, y esta es la base de nuestra fe, no solamente que Jesús nació de una virgen, sino que padeció, murió por vos y por mí, y resucitó, está vivo. Como mirábamos el video al principio, está vivo. Nuestra esperanza está en Él. Y acá dice el apóstol San Pablo a los Efesios en el primer capítulo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús,
según el afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en Él, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigue diciendo que con Él tuvimos herencia, pero Cristo es el centro de la historia. Cristo es el que murió y que pagó por nosotros. Y sigue hablando acá el apóstol Pablo diciendo todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y él dice, por esta causa, sigue en la carta a los Efesios, por esta causa yo también, habiendo oído de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y también del amor que tiene para con todos los santos, no ceso de la gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesús, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Realmente cuando nos ponemos a hablar un poco de la cruz y de la resurrección, para mucha gente es una locura. Y la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para nosotros los que creemos es poder y salvación de Dios. Y nosotros te animamos. Yo no sé cómo venís andando en este tiempo, cuál es tu situación, pero Jesús murió y resucitó para que vos tengas vida y vida abundante. Aprovechá este tiempo de Semana Santa y de Pascua para buscar un tiempo de reconciliación con Dios primero y con los seres queridos que tenés alrededor y aún con aquellos que a lo mejor tenés alguna dificultad. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Así que te animamos. No dejes pasar esta oportunidad. Que tengas una buena Semana Santa y una Pascua de Resurrección súper bendecida. Que realmente cuando llegue el día domingo cada uno pueda darse cuenta de que el Jesús que un día lo vimos clavado en una cruz o que se simboliza la cruz está vacía. Fue a la tumba está vacía. Jesús está vivo y está a la diestra del Padre y pronto vuelve. Y el tema es que nosotros ahora estamos preparándonos para el día de su regreso. Eso dice el credo de los apóstoles. Desde allá volverá otra vez y va a venir a reinar. Así que te animamos a buscar a Jesús y a seguirlo. Dios te bendiga. Felicidades.